bienvenidos y también a los amigos que nos siguen por la internet. Esta noche vamos a tocar este tema de mucha lección, de mucho aprendizaje, que está en el libro El cielo y el infierno, el capítulo 7, Código Penal de la Vida Futura. Vamos a ver, nos habla de las leyes, ¿no? Las leyes divinas. El espiritismo no viene a formular un código de fantasía. Su ley respecto al porvenir del alma, deducida de las observaciones tomadas de los hechos, puede resumirse en los puntos siguientes. Sabemos que la doctrina está codificada por el maestro Allan Kardec, demostrada, ¿no? Es una ciencia, entonces está a base de la experiencia, de la demostración, de los resultados. Es por eso que nos dice que se puede resumir en estos puntos. El alma o espíritu es lo mismo. Alma cuando estamos encarnados, espíritu cuando estamos desencarnados, ¿sí? Pero es lo mismo. Sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones de que no se ha despojado durante la vida corporal. En cada existencia corporal nosotros venimos, renacemos en un nuevo cuerpo para vivir cada experiencia que nos toca vivir, de acuerdo a un plan. Entonces tenemos cientos de experiencias en cada existencia carnal. Entonces sufrimos también, disfrutamos, tenemos pruebas, tenemos imperfecciones y tenemos aciertos, ¿no? También tenemos virtudes. Pero cuando no nos despojamos de las imperfecciones, entonces continuamos en el sufrimiento. Su estado dichoso o desgraciado del alma es inherente al grado de su depuración o de sus imperfecciones. Cuanto más depurados estemos, o sea, nos vamos perfeccionando, vamos a ser más dichosos, porque vamos a ser más asertivos, más buenos, más bondadosos. Y cuantos más imperfecciones tengamos, vamos a sufrir más, nos vamos a equivocar más, vamos a errar, no nos despojamos del egoísmo, del orgullo que lo tenemos muy dentro. Entonces, todo eso va a constituir un aprendizaje entre vida y vida, ¿no? La dicha perfecta es inherente a la perfección. La dicha perfecta. Todavía aquí en este mundo de expiación y pruebas no gozamos de esto. Todavía. Es decir, a la depuración completa del espíritu, ¿no? Cuando el espíritu está depurado completamente, seremos completamente dichosos. Toda imperfección es a la vez una causa de sufrimiento y de goce, de la misma manera que toda cualidad adquirida es una causa de goce y atenuación de los sufrimientos. Vamos aprendiendo y vamos conquistando cualidades o virtudes que las tenemos. Si bien todavía somos espíritus imperfectos, tenemos virtudes, tenemos cualidades conquistadas. Entonces, eso es una causa de goce y atenúa nuestros sufrimientos. Y nos dice, no hay una sola imperfección del alma que no lleve consigo sus consecuencias molestas. La imperfección va a traer consecuencias molestas e inevitables, ni tampoco una buena cualidad que sea origen de un goce, ¿no? Cuando somos virtuosos,
cuando somos solidarios, empáticos, el hecho de ayudar, de ser solidario, nos da una satisfacción, un goce íntimo, ¿sí? Nos dice, la suma de las penas es, de este modo, proporcional a la suma de las imperfecciones, de la misma manera que la suma de goces está en razón de las buenas cualidades. Busquemos ser más virtuosos, ¿no? De tener mejores cualidades. Son conquistas que las vamos cultivando en cada existencia. En virtud de la ley del progreso, teniendo el alma la posibilidad de adquirir el bien que le falta y de deshacerse de lo malo que tiene según sus esfuerzos y voluntad, se deduce que el porvenir no está cerrado a ninguna criatura. Dios no repudia a ninguno de sus hijos, recibiéndolos en su seno a medida que alcanzan la perfección y dejando así a cada uno el mérito de sus obras. ¿Qué nos enseña esta doctrina? Que nosotros vamos a ser o dichosos o desdichados conforme a nuestro propio comportamiento, a lo que hagamos, a nuestras acciones. Y nos dice, es más, Dios no nos castiga. Y cuando nosotros desencarnamos y pasamos al plano espiritual, habrán consecuencias de los actos que hemos cometido en la última existencia. Entonces, pero eso no es eterno. Esa es la esperanza que nos da esta doctrina maravillosa, porque las penas eternas no existen. Dios siempre nos da otra oportunidad, como buen padre con sus hijos. El sufrimiento, siendo inherente a la imperfección, como el goce lo es a la perfección, el alma lleva consigo misma su propio castigo en todas partes donde se encuentre. Su castigo y su premio. Hablando del sufrimiento, el sufrimiento lo sentimos como un castigo. No hay necesidad para eso de lugar circunscrito. Donde hay almas que sufren, está el infierno. Así como el cielo está en todas partes donde hay almas dichosas. Acá puede haber un pedacito de cielo donde hay buenas obras, donde hay solidaridad, donde hay amor, donde hay fraternidad, donde hay compartir. Es un pedacito de cielo. Y donde hay mucho dolor y sufrimiento, imperfecciones, el egoísmo que prima muchas veces en nosotros, habrá dolor y sufrimiento. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Dónde está el cielo y el infierno? No son lugares circunscritos, arriba o abajo, allá o más allá, al otro lado. Va a estar de acuerdo a como nosotros hagamos nuestras vidas. Eso es lo que nos está diciendo. Y es una esperanza. Eso va a depender de nosotros. El bien y el mal que se hace son producto de las buenas y malas cualidades que se poseen. No hacer el bien cuando se está en disposición de hacerlo es resultado de una imperfección, una pereza espiritual, una flojera. Lo dejo para mañana. Ay, sí, puedo ayudar, pero lo dejo para después. Esa inacción tiene consecuencias, porque aquella persona que puede estar necesitada y que está dejando de recibir nuestra ayuda, puede tener una consecuencia nefasta, mala, de sufrimiento, que le estamos nosotros ocasionando. Entonces, como dice el libro de los Espíritus, no solo vamos a rendir cuenta del mal que hagamos, del daño que hagamos con una mala intención, sino del bien que dejamos de hacer. Tomemos nota de eso. Si toda imperfección es una causa de sufrimiento, el espíritu debe sufrir no solo por todo el mal que ha hecho,
sino también por todo el bien que pudo hacer y no hizo durante su vida terrestre, lo que acabamos de explicar. El espíritu sufre por el mismo mal que hizo, de modo que estando su atención incesantemente dirigida sobre las consecuencias de este mal, comprende mejor los inconvenientes y es incitado a corregirse. A partir de que sufrimos por nuestras propias malas acciones, decisiones, pensamientos, deseos, también todo eso cuenta, vamos tomando nuestro aprendizaje, si somos conscientes. A veces estamos con la conciencia dormida y no nos damos cuenta, pero abramos esa conciencia a Dios, a la espiritualidad, ese despertar para tener esas alertas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Cómo lo puedo mejorar? Para ser una mejor persona. Toda falta cometida, todo mal realizado es una deuda que se ha contraído y que debe ser pagada. Esto es, ¿qué es? ¿Qué sabemos? Exacto. Ley de causa y efecto. Si no lo es en una existencia, lo será en la siguiente o subsiguientes, porque todas las existencias son solidarias unas con otras, ¿no? Son consecutivas y sufrimos las consecuencias de la vida anterior o tras anterior. Entonces, cuando no encontremos el porqué de lo que me está pasando, busquemos la respuesta en la vida pasada. Y vamos a comprender el porqué de nuestro sufrimiento. Y entonces vamos a aprender a resignarnos, a aceptar y a seguir. Seguimos para adelante con nuestra vida, cambiando, recomenzando, reeducándonos. El espíritu sufre la pena de sus imperfecciones, bien en el mundo espiritual o bien en el mundo corporal. Todas las miserias y vicisitudes que se sufren en la vida corporal son consecuencia de nuestras imperfecciones o expiaciones de faltas cometidas, ya sea ahora o de antes, de vidas anteriores. Que también nos dice, la falta que se pagó en una existencia no se vuelve a pagar. Deuda pagada, deuda saldada. A menos que volvamos a caer en el mismo error. Esa es otra cosa. Seguiremos, pues. Seguiremos. Y puede pasar, ¿no? Porque a veces no somos conscientes, no nos damos cuenta. Y aprenderemos. Como dice en una diapositiva anterior, Dios no abandona a sus hijos. Si no aprendemos hoy, aprenderemos mañana. Y hasta el más malo de los malos va a llegar a ser bueno por la ley de progreso, de evolución. Esa es otra esperanza que nos da también la doctrina. La expiación varía según la naturaleza y gravedad de la falta. Así es como la misma falta puede dar lugar a expiaciones diferentes según las circunstancias atenuantes o agravantes en que se cometió. Va a depender de muchos factores. Si hemos sido, por ejemplo, creadores intelectuales de algún mal, de repente la falta va a ser más dura, la pena, perdón, va a ser más dura, ¿no? Que si somos ejecutantes o obedientes de acciones malas que hagamos, ¿no? Pero por eso varía, todo varía, tiene muchos atenuantes, no nada está dicho como a rajatabla, ¿no? No hay ninguna regla absoluta y uniforme en cuanto a la naturaleza y duración del castigo. La única ley general es que toda falta recibe su castigo y toda acción buena se recompensa según su valor. Lo hemos dicho, si alguien merece, por ejemplo, perder el brazo completo por ley de causa y efecto, porque ese daño ocasionó antes, pero en esta existencia, en la existencia que le corresponde, ¿no?
sus pruebas, tiene una conducta benevolente, es muy solidario, o sea, vino preparado del mundo espiritual para pagar sus deudas, hacer todo el bien que pueda, esa expiación va a ser aminorada. Ese castigo va a ser amenguado. Por eso nos dice, no hay regla absoluta. La duración del castigo está subordinada a la mejora del espíritu culpable, es lo que estamos hablando. No se pronuncia contra él ninguna condena por un tiempo determinado. Todo va a depender de cómo está su corazón, cómo se está comportando. Al otro lado o acá, en el mundo material. Lo que Dios exige para poner término a los sufrimientos es una mejora seria, efectiva y una vuelta sincera al bien. Por eso, siempre diremos, no hay nada mejor que ser bueno, que hacer todo el bien que podamos, aún a costa de nuestro orgullo. Y eso es lo mejor, porque quiere decir que estamos doblegando nuestro orgullo, estamos avanzando. El arrepentimiento es el primer paso hacia la mejora, pero no es suficiente. Son precisas aún la expiación y la reparación. Hemos dicho, ¿no? El arrepentimiento es el primer paso. Darnos cuenta del error. Es bueno, pero no es suficiente. Arrepentimiento, expiación y reparación son las tres condiciones necesarias para borrar la falta y sus consecuencias. Esto es absolutamente consolador, porque entonces nos está dando las pautas, nos está dando los tips para nosotros mejorar nuestra existencia presente y la futura. El arrepentimiento endulza los dolores de la expiación, puesto que da la esperanza y prepara los caminos de la rehabilitación. Pero la reparación solamente puede anular el efecto. Hay que reparar, no solamente arrepentirnos, sufrir a consecuencia del mal hecho, sino reparar, arreglar el mal hecho. Ahí se cierra el círculo. El perdón es una gracia y no anulación de las faltas cometidas. Muchas veces nos dicen, hay algunos credos, algunas fes, que dicen, bueno, ya te arrepientes, tus faltas, tus errores han sido perdonados. Es bueno el arrepentimiento, es bueno el perdón. El perdón es sanador. Pero sabemos, por la doctrina, que falta reparar. Si no reparamos, con solamente recibir el perdón y el arrepentimiento, no hemos saldado la deuda. ¿Sí? Eso muy claro nos explica la doctrina. ¿Qué se refiere con ¿Una falta? una gracia? Que el perdón es una gracia. Cuando dicen el perdón es una gracia, es una bendición, es algo bueno, saludable, tanto para el que perdona como para el perdonado. Es saludable para el corazón, para el alma, para ese estado anímico, saber que le ha sido perdonado. Y sabemos que perdonar no quiere decir aceptar. Perdonar es, te equivocaste, no lo vuelvas a hacer, eso no está bien, has hecho daño, no lo vuelvas a hacer. Te perdono, suelto, dejo, no amarro, no creo un lazo de rencor, de resentimiento, me hizo, me dijo y estoy todos los días de mi vida. Y cuando lo veo, pasan meses y cuando lo veo de nuevo, uy, no he perdonado. No se soltaron las amarras. Entonces,
El perdón es bueno, es saludable, hay que trabajarlo, hay que hacer terapia. Pero no quiere decir que esté la falta condonada. Al infractor le falta hacer su rescate. ¿Sí? ¿Cómo se puede reparar los crímenes de guerra? Los vamos a reparar muchas veces en las vidas sucesivas, en las vidas siguientes, haciendo el bien a aquel a quien hemos perjudicado, a quien quitamos la vida, a quien le quitamos un hijo, a quien le hicimos perder sus bienes. De alguna manera, la vida nos va a poner circunstancias y pruebas en donde nosotros devolvamos lo que quitamos. De esa manera reparamos. La sabiduría divina es, valga la redundancia, sabia, sumamente sabia, porque nos va a poner en el camino a las personas que ni las conocemos de repente, pero son aquellas a las que nos vamos a ayudar, son aquellas a que pasan, a quienes hemos perjudicado en una vida anterior, en un momento anterior. Porque muchas veces dicen, ¿y cómo sé yo a quién le debo? ¿Quién es mi acreedor? No te preocupes, Dios te lo va a poner en el camino, la espiritualidad te los va a poner en el camino, ¿no? Entonces, cuando nosotros ayudamos, servimos, somos solidarios, ahí están nuestras víctimas. Estamos ayudando, estamos rescatando. Tengamos eso, sepamos eso y sintámonos dichosos de que en cada existencia Dios nos da la ocasión y la oportunidad de reparar, de arreglar, ¿no?, el mal hecho. Muy bien, gracias por la participación. El arrepentimiento puede tener lugar en todas partes y en cualquier tiempo. Si es tardío, el culpable sufre mucho más tiempo. Vale, cuanto más nos demoramos, ¿por qué nos podemos demorar en arrepentirnos? A causa de nuestro orgullo, a causa de la soberbia que nos enceguece y nos dice, no, yo no he hecho nada malo. Pero en algún momento recibiremos golpes, ¿no?, que nos harán ver. Por eso vamos despacio, ¿no? Si no es ahora, será en la siguiente. Cada uno tiene su momento. Unos van más adelante, otros van un poco atrás, porque todo va a depender de cómo somos, cómo estamos, cómo está nuestro orgullo, cómo está ese egoísmo. Lo estamos trabajando. Si soy egoísta, tengo que trabajar eso. Tengo que ser más generoso, más desprendido, más solidario. Tengo que aprender a pensar menos en mí, pensar más en aquel que me puede necesitar, mi amigo, un compañero, mi vecino. Entonces vamos avanzando. La expiación consiste en los sufrimientos físicos y morales. ¿Cómo sabemos que estamos expiando? Cuando tenemos sufrimientos físicos y morales. ¿Alguna enfermedad terrible? ¿Algún defecto físico que nos pueda limitar? El cuerpo físico y los morales. Cuando nos hacen doler el alma, el corazón, con un ser querido, con algo que amamos. Ahí está la expiación. Pérdidas de seres queridos, por ejemplo. Esto es consecuencia de la falta cometida, bien en esta vida o después de la muerte, en la vida espiritual, o bien en una nueva existencia, hasta que queden borradas las huellas de la falta. Entonces también al otro lado, cuando desencarnamos, nos vamos a un lugar de sufrimiento. No le vamos a poner que arriba o que abajo, porque no hay arriba y abajo en el espacio, ¿no? Son
estados de conciencia y nos vamos a ir a lugares de acuerdo a cómo estemos con nuestra conciencia. Si estamos con mucha carga de conciencia, la pasaremos mal. La reparación consiste en hacer bien a aquel a quien se hizo daño, lo que comentábamos. Aquel que no repare en esta vida las faltas cometidas por impotencia o falta de voluntad, en una posterior existencia se hallará en contacto con las mismas personas a quienes habrá perjudicado y en condiciones escogidas por él mismo, que pongan a prueba su buena voluntad en hacerles tanto bien como mal les había hecho antes. Lo que acabábamos de explicar. Y nosotros mismos lo escogemos. ¿Dónde? En el plano espiritual, antes de reencarnar. Si yo hice daño aquí a fulano, a mengano, pónmelos por favor, para yo reparar, devolverles. Y en algún momento de nuestra existencia nueva, nos reencontraremos con ellos, no los vamos a reconocer de repente, pero se van a presentar las circunstancias para que nosotros reparemos esa falta. Esa es la maravilla de la bondad divina y de la espiritualidad, que nos da la oportunidad. No desaprovechemos. Por eso, no desaprovechemos de hacer todo el bien que podamos, porque allí estamos reparando nuestras propias faltas, depurándonos para ser mejores y para ser más felices. La necesidad de la reparación es un principio de rigurosa justicia que puede considerarse como la verdadera ley de rehabilitación moral de los espíritus. Es nuestra rehabilitación. Somos infractores, estamos deudores y necesitamos rehabilitarnos moralmente, espiritualmente. Es una doctrina que ninguna religión ha proclamado todavía, porque a veces se piensa que con el perdón de las ofensas está todo saldado y todos contentos. Y no es así. Y entonces nos encontramos con dolor y sufrimiento y decimos, ¿por qué sufro? ¿Por qué me pasa esto? Si yo ya me arrepentí, ya me perdonaron. ¿Qué faltaba? La reparación, el rescate. Cuando esta perspectiva de la reparación se inculque en la creencia de las masas, será un freno mucho más poderoso que el del infierno mismo y de las penas eternas, porque se refiere a la actualidad de la vida, a la vida actual. Y el hombre comprenderá la razón de ser de las circunstancias penosas en donde lo ponen, en donde nos colocan y en donde sufrimos. Y decimos, estoy en el lugar equivocado, porque acá estoy sufriendo mucho, yo no debí venir acá. A veces también dicen, ¿no? Estoy en el cuerpo equivocado. No es así, todo es justo, todo está previsto, todo está encajado. Depende de nosotros que a veces no queremos ver. Como dice el Maestro Jesús, que quiera, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Ojos para ver, que vea. A veces tenemos ceguera espiritual, sordera espiritual. Y cuando somos así, cuidado, porque nuestra expiación puede ser una verdadera sordera física. ¿Sí? Porque nunca quisimos escuchar, entonces vendremos sordos. O si hacemos mucho daño con la lengua, vendremos mudos. Porque la expiación, por no decir castigo, va a venir por donde hemos cometido la falta. Estas creencias, esta filosofía que nos enseña la doctrina, nos dice algunas personas la rechazan porque hallan más cómodo
borrar las malas acciones con un sencillo arrepentimiento y perdón. Porque somos comodones, ¿no? Queremos las cosas fáciles. Nos gusta que nos faciliten la vida, las cosas, que nos den todo en bandeja. Pero no, precisamente el aprendizaje está en vivir la experiencia. Vive tu experiencia, equivócate, porque ahí vas a aprender. En la siguiente ya no te vas a equivocar, porque aprendemos de nuestros errores. Cualesquiera que sean la inferioridad, la perversidad de los espíritus, Dios no los abandona jamás. Por muy malo que sea alguien, es un hijo de Dios, equivocado. Es un hermano nuestro, equivocado. Todos tienen su ángel guardián que vela por ellos, vigila los movimientos de su alma y se esfuerza en suscitar en ellos buenos pensamientos y el deseo de progresar y de reparar en una nueva existencia el mal que ha hecho. Sin embargo, el guía protector obra lo más a menudo de una manera oculta sin ejercer presión. No ejerce presión, nos dice, a veces tenemos intuición, ¿no? Debo hacer esto. O amanecemos con una idea, ya nos han dicho, nuestro guía espiritual nos está hablando, hablando a nuestra alma, a nuestra conciencia. El espíritu debe progresar por su propia voluntad, no por coacción. Nuestro guía espiritual, nuestro espíritu protector, nunca nos va a coaccionar, jamás, porque tenemos nuestro libre albedrío. Él nos aconseja y nosotros tomamos la decisión de seguir su consejo o no. Por eso nos equivocamos. Y si no seguimos su consejo, nos irá mal y aprenderemos a la siguiente. No hay coacción, porque tenemos nuestro libre albedrío. Si persiste en el mal, sufrirá las consecuencias tanto tiempo como siga en ese camino. Cuanto más tercos seamos, sufriremos más. Y cuanto más dobleguemos nuestro orgullo y nuestro egoísmo, seremos más felices. ¿Sí? Cada uno solo es responsable de sus faltas personales. Nadie puede decir, Ana me dijo que haga tal cosa y por eso me ha ido mal. Ella tiene la culpa. Porque Ana puede sugerir, pero él tiene el libre albedrío. Porque si Ana le dice tírate por la ventana, no se va a tirar. ¿Sí? Su libre albedrío. Entonces, cada uno va a rendir cuenta de sus acciones, no de las acciones ajenas. Nadie sufre las faltas de otro, nadie. A menos que haya dado lugar a ello, ya provocándoles con su ejemplo, impidiéndolas cuando tenía poder para ello. Así es, por ejemplo, que el suicida es siempre castigado. Si alguien le dice, mira, nadie te ama, nadie te quiere, ay, eres un problema para vivir, mejor quítate la vida y pasa mejor mundo. Puede sugerir, pero a la persona, si toma esa decisión, es su libre albedrío. Yo, como autora intelectual, tengo doble culpa, porque estoy incitando al mal. ¿Sí? Entonces estamos obligados a la fuerza a ser buenos, a dar buenos consejos. ¿Qué pasa con una persona deprimida? Consolar, ayudar, buscar terapia, buscar ayuda, porque la depresión es terrible y tiene estas consecuencias. Pero cada uno va a pagar por sus propias faltas. Aquel que con su conducta empuja a un individuo a la desesperación y a matarse, sufre una pena más grande, es lo que estaba diciéndoles. ¿Sí? Es por eso también las diapositivas anteriores, cada uno va
a expiar, a pagar las deudas de acuerdo a las circunstancias. Esta es una de ellas. ¿Sí? Sobre todo entre aquellos que se han aferrado a la vida material, despreciando el progreso espiritual, consiste en la lentitud de la separación del alma y del cuerpo, en las angustias que acompañan a la muerte y al despertar en la otra vida, en la duración de la turbación que puede durar meses y años. La turbación puede durar meses y años. ¿Qué es la turbación? Cuando desencarnamos y estamos en una confusión, en una turbación, que no sabemos si estamos en el mundo material, en el mundo espiritual, qué vamos a hacer, estamos vivos, estamos tan aferrados a nuestro cuerpo que tenemos hambre, tenemos frío, tenemos sed, la ropa se envejece, estamos en harap. Terrible sufrimiento. ¿A causa de quién? De nosotros mismos, por nuestros apegos, por nuestra falta de apertura de conciencia, ¿no?, a la vida espiritual. No nos aferremos. Cuando nos llega el momento, esos apegos a la vida material, a las cosas materiales, a las personas, a nuestros familiares, a los afectos, nos hacen sufrir muchísimo, a nosotros como espíritus y a los familiares. Entre los que por el contrario tienen la conciencia pura, que se han identificado en su vida con la vida espiritual, despreciando las cuestiones materiales, la separación es rápida, sin sacudidas, el despertar apacible y la turbación casi nula. Se ve el caso de las personas que fallecen cuando están durmiendo, ¿no? Sí, hay personas que desencarnan durmiendo, pero hay que ver si no se quedan ahí pegadas. ¿No? Porque estamos hablando del espíritu, de nuestra alma, cómo somos, ¿no? Entonces, este conocimiento, este esclarecimiento que nos da la doctrina, nos va a ayudar muchísimo, porque vamos a caer en cuenta rápido que no estamos en el mundo material, no nos escuchan, no podemos agarrar un vaso, no podemos abrir la puerta. Algo pasa, ya no estamos en el mundo material. Tenemos que aceptar y buscar el camino. Y nuestro guía espiritual, para que nos ayude a partir, a trascender y a no quedarnos pegados, ¿no? Porque nos vamos a sufrir. Y hacemos sufrir a la familia, y la familia también, ¿no? Creamos esos lazos de obsesión. Nos obsesamos mutuamente, encarnado, desencarnado, viceversa, y sufrimos ambos. Un fenómeno muy frecuente tiene lugar entre los espíritus de cierta inferioridad moral, que consiste en creerse todavía vivos, lo que estaba mencionando. Eso es inferioridad moral, falta de esclarecimiento, falta de crecimiento espiritual. Y esta ilusión puede prolongarse por muchos años, durante los cuales sienten todas las necesidades, tormentos, hambre, frío, sed, ¿no? Acordémonos de esta escena de la película Nuestro Hogar, cuando André Louis está en el umbral grueso, ¿no? Que no es el infierno lleno de fuego, ¿no? Es oscuridad, frío. Es un suplicio para el orgulloso ver en la gloria a los que había menospreciado en la tierra, cuando desencarnan, mientras que él es relegado a la última clase. Entonces, ¿qué pasa cuando desencarna una persona que ha sido y es muy orgullosa y soberbia y siempre se creyó superior a todos, a muchos, ¿no? Y menospreciaba? Hay personas todavía así, ¿no? Con esas características. ¿Qué va a pasar cuando desencarnen y estén al otro lado? Va a encontrar
que es despreciado y que las personas que él menospreció están en mejor condición que él. Ese va a ser su peor castigo. Para el hipócrita, el verse traspasado por la luz que pone al descubierto sus pensamientos. Para el sensual, tener todas las tentaciones, todos los deseos, sin poder satisfacerlos. Para el avaro, nos dice acá las consecuencias, acá nos está hablando de las consecuencias en el mundo espiritual. Para el avaro, ver su oro malgastado, su fortuna malgastada. Para el egoísta, ser abandonado por todo el mundo y sufrir lo que él hizo sufrir. Ley de causa y efecto. Al otro lado de la vida también. Para el criminal, la vista incesante de sus víctimas y de las circunstancias del crimen son su suplicio. El que cometió un crimen, el que quitó la vida, va a ver esa imagen reproduciéndose a cada momento. Va a ser su tormento. Ciertos espíritus están sumergidos en densas tinieblas, otros en un aislamiento absoluto en medio del espacio, atormentados por la ignorancia de su posición y de su suerte. Los más culpables sufren tormentos indecibles. Entonces, ¿esto es un castigo de Dios? No. Solamente y simplemente son las consecuencias de nuestros propios actos. A pesar de los diferentes géneros y grados de sufrimiento de los espíritus imperfectos, el Código Penal de la vida futura, que es el tema de esta noche, puede resumirse en los tres principios siguientes. El sufrimiento es inherente a la imperfección. Cuanto más imperfectos somos, vamos a sufrir más. Toda imperfección y toda falta que la motiva lleva consigo su propio castigo por sus consecuencias naturales e inevitables, como la enfermedad es consecuencia de los excesos. Tal. Y el fastidio de la ociosidad, sin que sea necesaria una condena especial para cada falta y cada individuo. Apaguen su celular, por favor. Pudiendo el hombre deshacerse de sus imperfecciones por su voluntad, evita los males que son su consecuencia y puede asegurar su felicidad futura. Tal es la ley de la justicia divina. A cada uno según sus obras, así en el cielo como en la tierra, como nos dijo el Maestro Jesús. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo lo aprendido en esta noche? Sufrimos a causa de nosotros mismos, de nuestra imperfección, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestros defectos, de nuestra falta de solidaridad, de nuestro desamor, nuestra indiferencia. Entonces, toda imperfección va a traer una consecuencia que no va a ser dichosa. Y todo acto bueno va a traer como consecuencia nuestra dicha, nuestra felicidad, nuestra recompensa. Por eso dice, Código Penal de la vida futura. La vida futura en el mundo espiritual o en una próxima existencia. Entonces cosechamos lo que hemos sembrado, ¿no? Somos sembradores de nuestro propio destino. Entonces, por su atención, muchas gracias. Si tienen algún comentario, pregunta. Si no, muy bien.
Vamos a hacer la oración. Pones X en la parte de arriba.